Hola, bienvenidos a este video de balance de materia en donde vamos a ver el concepto de relación de composición entre corrientes, para lo cual vamos a ver el siguiente caso de estudio, que es la recuperación de lo que es aluminato de sodio que se obtiene de lo que es el mineral bauxita. Para esto se va a lavar este mineral con una corriente de agua y después este proceso se lleva a lo que es un decantado, en donde vamos a separar la fase sólida de la fase líquida. Es por eso que vamos a tener dos corrientes de alimentación y dos corrientes de salida. La corriente 2 es el mineral bauxita, la corriente 1 es el agua de lavado y nuestra corriente 3 es la corriente que va a contener nuestros sólidos o nuestros lodos, y la corriente 4 es la corriente de decantado. Antes de empezar a resolver el problema, vamos a ver esta parte de cómo se escribe la relación de composición entre corrientes, específicamente para el caso de decantado, en la cual vamos a tener sólidos suspendidos en una mezcla. Para poder considerar esta ecuación que está aquí, se debe de decir que no hay absorción química del soluto en las partículas sólidas. Entonces, si no ocurre esta absorción, vamos a decir que la composición de la especie en la corriente de lodos sobre 1 menos la composición de los sólidos en la corriente de lodos va a ser igual a la composición de la especie en la corriente decantada. Esa es la ecuación que nosotros podemos presentar para este caso en particular, donde vamos a tener una corriente de sólidos suspendidos en una mezcla. Entonces aquí estamos diciendo que esa relación de composición es esta. Vamos a decir que las composiciones son iguales siempre y cuando quitemos o le restemos la composición de los sólidos a una de las corrientes. Ok, una vez con esta definición, pues ya podemos empezar a resolver el problema. El primer paso pues es plantear el set de ecuaciones de balances de materia, en el cual va a ser el balance global que va referenciado a las entradas y a las salidas. Entonces nos quedaría de esta forma: M1 más M2 es igual a M3 más M4. Ahora, para el balance por componente lo vamos a realizar para las especies presentes en el proceso, que van a ser el agua, que lo vamos a abreviar como W, el hidróxido de sodio, que lo vamos a abreviar como N, el aluminato de sodio, que lo vamos a tomar como A, y la parte de los sólidos, que lo vamos a considerar como una S. Entonces, el agua y el hidróxido de sodio están presentes en tanto las corrientes de entrada como las corrientes de salida. El aluminato no está presente en la corriente 1 y los sólidos no están presentes ni en la corriente 1 ni en la corriente 4. Por consiguiente, vamos a tener así la ecuación. Va a ser la composición del agua en la corriente 1 por la masa total de la corriente 1 más la composición del agua en la corriente 2 por la masa 2 es igual a la composición del agua en la corriente 3 por la masa 3 más la composición del agua en la corriente 4 por M4. Recordando que la composición de la especie por la masa total es igual a la masa de la especie. Entonces aquí estamos aplicando un balance de composición por masa total, debido a que conocemos la mayoría de las composiciones de la corriente, más bien de las corrientes. Para el hidróxido de sodio va a ser la composición del hidróxido de sodio en la corriente 1 por M1 más la composición del hidróxido de sodio en la corriente 2 por M2 es igual a la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 por M3 más
la composición del hidróxido de sodio en la corriente 4 por M4. Para el aluminato va a ser la composición del aluminato en la corriente 3 por M3, perdón, la composición del aluminato en la corriente 2, que es la de entrada, por M2, va a ser igual a la composición del aluminato en la corriente 3 por M3, que es la salida, más la composición del aluminato en la corriente 4 por M4. Por último, para los sólidos es la composición de sólidos en la corriente 2 por M2 es igual a la composición de sólidos en la corriente 3 por M3. Y bueno, este sería el set de ecuaciones que se pueden plantear en cuanto a lo que refiere a los balances de materia, tanto global como por componentes. Ahora, lo que vamos a hacer pues, es plantear las ecuaciones auxiliares que tienen que ver con la relación de composiciones, que es la ecuación que se presentó al inicio, ya específico para lo que es el aluminato y el hidróxido de sodio. Entonces nos quedaría de esta forma: la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 sobre 1 menos la composición de sólidos en la corriente 3, que es la corriente que contiene sólidos, va a ser igual a la composición del hidróxido de sodio en la corriente 4, que es la corriente que no tiene sólidos. Y una ecuación similar para el aluminato: la composición del aluminato en la corriente 3 sobre 1 menos la composición de sólidos en la corriente 3 va a ser igual a la composición del aluminato en la corriente 4. Así quedarían planteadas nuestro set de ecuaciones. Y bueno, ya que tenemos nuestro set de ecuaciones, vamos a plantear la base de cálculo. La base de cálculo, nosotros debemos de identificar la corriente que conocemos en su totalidad. En este caso, si recordamos el diagrama, la corriente que conocemos en su totalidad es la corriente 2, que conocemos la masa total y las composiciones. Aquí nos están dando las composiciones del hidróxido, del aluminato y de los sólidos. Y el restante, para que sume el 100%, es la composición del agua, que en este caso sería 63%. Entonces, conocemos en su totalidad esa corriente. Entonces, aquí la base de cálculo va a ser la corriente 2. Ahora, una vez que hacemos eso, sustituimos los datos que ya conocemos en nuestro set de ecuaciones. Primero vamos a sustituir en lo que son los balances. Sería el balance global, que quedaría M1 más 100 libras por hora, va a ser igual a M3 más M4. Ahora, para el balance por componente, vamos a empezar por el del agua. El balance por componente del agua sería 0.98 por M1 más 0.63 por 100 va a ser igual a la composición del agua en la corriente 3 por M3 más la composición del agua en la corriente 4 por M4. Ahora, para el hidróxido de sodio sería 0.02 por M1, que es la composición del hidróxido en la corriente 1, más la composición del hidróxido en la corriente 2, que es 0.11 por 100, que es la masa total, es igual a la composición del hidróxido en la corriente 3 por M3, más la composición del hidróxido en la corriente 4 por M4, que son los datos que no conozco. Ahora, para el aluminato no está en la corriente 1, entonces va a ser 0.16, que es la composición del aluminato en la corriente 2 por 100, que es su masa total, va a ser igual a la composición del aluminato en la corriente 3 por M3 más la composición del aluminato en la corriente 4 por M4, que son las variables que yo no conozco. Ahora, para los sólidos es 0.1 por 100
es igual a 0.2 por M2, que es la composición de la corriente 1 por la masa 1 en los sólidos, es igual a la composición de los sólidos en la corriente 2 por la masa total. Y también hacemos la sustitución en las ecuaciones auxiliares. Para la parte de las ecuaciones auxiliares nos va a quedar la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 por 1 menos la composición de los sólidos, que es 0.2 en la corriente 3, va a ser igual a la composición de hidróxido de sodio en la corriente 4. Para el aluminato sería la composición del aluminato en la corriente 3 por 1 menos 0.2 es igual a la composición del aluminato en la corriente 4. Y aquí es en donde empieza a realizarse un análisis para ver a la hora de sustituir qué ecuaciones nos quedan con una ecuación y una incógnita. Entonces, si observamos, en el balance global tenemos 3 incógnitas. En el del hidróxido de sodio y el aluminato y el agua tenemos muchas incógnitas. La única ecuación que nos queda con una ecuación y una incógnita es la de los sólidos. Entonces de ahí podemos despejar lo que es nuestra incógnita M2. En las ecuaciones auxiliares nos queda una relación que nos va a ser muy útil, ¿sí? En este caso, aquí nos quedaría que la composición de hidróxido de sodio en la corriente 3 sobre 0.8 va a ser igual a la composición del hidróxido en la corriente 4. Y la composición del aluminato en la corriente 3 sobre 0.8 es igual a la composición del aluminato en la corriente 4. Y esta es una ecuación que nos va a servir más adelante. Ok, aquí pues de forma rápida vamos a encontrar M3. Del balance por componente de sólidos vamos a despejar M3 y vamos a decir que M3 es igual a 0.1 por 100 entre 0.2. Y esto va a dar como resultado 50 libras por hora. Ok, una vez que ya obtengo M3, analizo mi set de ecuaciones y bueno, podemos decir que yo ya conozco también M3 y entonces esto y para mi set de ecuaciones ya no sería una incógnita. Pero analizando, pues vemos que no nos queda en estas ecuaciones ninguna ecuación con una incógnita. En el balance global tenemos 2 incógnitas, en el balance del agua tenemos 3 incógnitas. Aquí tengo un pequeño errorcito que apenas me di cuenta. La composición del agua en la corriente 4 si la conocemos es 0.95. Aquí se me olvidó sustituir. Pero bueno, ahí ya podemos visualizar las 3 incógnitas, que es M1, M4 y la composición del agua. Y en las ecuaciones de hidróxido de sodio y aluminato de sodio tenemos 4 incógnitas que no coinciden en las 2 ecuaciones ni en las 4 ecuaciones que tenemos. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con las ecuaciones auxiliares. Para esto, pues podemos ver o podemos decir que tenemos muchas incógnitas y muy pocas ecuaciones. Entonces, lo que se puede hacer es, bueno, ya que hayamos encontrado esto, es hacer una relación de las composiciones en las corrientes de salida. Nosotros sabemos que las composiciones deben de sumar 1. Entonces, si hacemos eso, nosotros podemos decir que la composición del agua en la corriente 3 más la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 más la composición del aluminato en la corriente 3 va a ser igual a 0.8.
¿sí? Porque la de los sólidos es 0.2. Entonces, estas tres deben de sumar el 0.8 restante. Y para la corriente 4, vamos a tener que la composición del hidróxido de sodio en la corriente 4 más la composición del aluminato en la corriente 4 debe de ser igual a 0.05, debido a que la del agua es 0.95. Entonces estas ecuaciones me van a servir a mí para tener el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Ahora, con esto nosotros vamos a trabajar para poder encontrar lo que es la composición del agua. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues nos vamos a apoyar de lo que son las ecuaciones auxiliares. Y entonces, miren, de aquí lo que yo puedo tener o decir es que la composición del aluminato en la corriente 4 va a ser igual a 0.05 menos la composición del hidróxido de sodio en la corriente 4. Y yo sé con la ecuación auxiliar del hidróxido de sodio, yo puedo decir que la composición del aluminato en la corriente 4 va a ser igual a 0.05 por menos la composición del hidróxido de sodio en la corriente 4, pero la composición del hidróxido de sodio en la corriente 4 va a ser igual a la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 por 0.8. Y con esto yo ya puedo tener una relación de lo que es la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3. Pero yo necesito tener esta relación, ¿sí? Yo ya tengo aquí en esta ecuación la composición del hidróxido en la corriente 3. Ahora me falta relacionar la composición del aluminato de la corriente 4 con la composición del aluminato en la corriente 3. Entonces, pues yo sé también, si ocupo la ecuación auxiliar del aluminato, yo sé que de aquí puedo yo decir que la composición del aluminato en la corriente 3 sobre 0.8 es igual a 0.05 menos la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 sobre 0.8. ¿Sí? Lo único que se hizo fue relacionar estas dos ecuaciones o estas dos variables, con las ecuaciones auxiliares. Y llegamos a esta ecuación. De aquí, pues lo único que hacemos es arreglar la ecuación, que vamos a despejar esto para acá, y bueno, ese acomodo va a quedar de esta forma. Vamos a tener que la composición del aluminato en la corriente 3 va a ser igual a 0.05 menos la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 por 0.8. Y todo esto va a ser multiplicado por 0.8. Entonces de aquí pues se nos va a eliminar el 0.8 con el 0.8 de acá y solamente nos resta multiplicar aquí. Entonces nos va a quedar que la composición del aluminato en la corriente 3 va a ser igual a 0.05 por 0.8, nos va a dar como resultado 0.04 menos la composición de el hidróxido de sodio en la corriente 3. De aquí reacomodamos la ecuación y nos va a quedar que la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 más la composición del aluminato en la corriente 3 va a ser igual a 0.04. Y bueno, esta ecuación nos va a servir a nosotros debido a que podemos decir que
la composición del agua en la corriente 3 va a ser igual a 0.8 menos precisamente la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 más la composición del aluminato en la corriente 3. Y esto sé que es 0.04, entonces el resultado va a ser 0.76. Y yo ya conozco la composición del agua en la corriente 3. ¿Esto de qué me sirve? Pues si yo lo sustituyo en mi set de ecuaciones, yo ya voy a conocer la composición del agua en la corriente 3. Entonces yo ya tengo una ecuación con dos incógnitas que coincide con el balance global en cuanto al número de incógnitas y son iguales. Entonces lo que se va a hacer es resolver ese sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, dos incógnitas. Aquí lo vamos a plasmar para que se visualice de mejor forma. Vamos a tener que M1 más 100 es igual a 50 más M4. Y el balance del agua va a ser 0.98 por M1 más 63 es igual a la composición del agua en la corriente 3, que es 0.76 por 50 más la composición del agua en la corriente 4, que es 0.95 por M4. Entonces, este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver por el método de sustitución. Para eso vamos a decir o vamos a despejar M4 de el balance global. Vamos a decir que M4 va a ser igual a M1 más 100 menos 50. Y por consiguiente me va a decir que M4 es igual a M1 más 50. Esta relación que acabamos de encontrar la vamos a sustituir aquí en el balance por componente del agua. Y entonces nos va a quedar algo así. 0.98 por M1 más 63 es igual a la multiplicación de 0.76 por 50. Nos está dando 38 más la composición del agua en la corriente 4, que es 0.95 por M4, pero M4 vale M1 más 50. Aquí pues vamos a resolver esta operación que nos quedó en el paréntesis y vamos a ir acomodando los términos. Vamos a pasar el 38 del lado izquierdo y lo vamos a restar. Entonces nos va a quedar 0.98. Aquí todavía no hacemos nada. 0.98 por M1 más 63 menos 38 más, perdón, aquí no es más, aquí sería igual a 0.95 que va a estar multiplicando a M1 y a 50. Entonces aquí me va a quedar 0.95 por M1 más 50 por 0.95, que va a dar 47.5. Ya de aquí vamos a reacomodar la ecuación. Vamos a pasar los términos que contienen M1 del lado izquierdo. Entonces me va a quedar 0.98 por M1 menos 0.95 por M1 va a ser igual a 47.5 menos 25, que es la diferencia de 63 menos 38. Y bueno, resolviendo las operaciones me va a quedar 0.03 por M1 va a ser igual a 22.5. Y de aquí despejamos M1
M1 es igual a 22.5 entre 0.03. Y esto me va a dar como resultado 750 libras por hora. Ahora, si esto lo sustituimos en la relación que obtuvimos del despeje de M4 en el balance global, que es la ecuación que tenemos ahí encerrada en rojo, nos va a quedar que M4 va a ser igual a 750, que es M1, más 50. Y esto va a ser igual a 800 libras por hora. Entonces, de aquí ya encontramos, de este set de ecuaciones encontramos M1 y M4. Nos regresamos a nuestro set de ecuaciones que tenemos, que es este. Y entonces ya encontramos M1 y M4. Ya encontramos aquí esto y esto. Entonces solamente me resta por encontrar lo que son las composiciones del hidróxido de sodio y el aluminato en la corriente 3 y en la corriente 4. Para eso, pues yo de este set de ecuaciones, de 5 ecuaciones, yo solamente puedo ocupar 4. Entonces yo ya ocupé el de sólidos, el del agua y el balance global. Solamente puedo ocupar ya sea la ecuación del hidróxido de sodio o la del aluminato. En este caso vamos a ocupar la del aluminato por contener menos términos. Entonces, utilizando la ecuación del aluminato, vamos a tener esta ecuación. 16 va a ser igual a 50, que es la masa total, por la composición del aluminato en la corriente 3, más 800, que es la masa total, por la composición del aluminato en la corriente 4. Aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, entonces necesito otra ecuación para poder encontrar estas dos incógnitas. La ecuación que voy a ocupar pues es la relación o la ecuación auxiliar que tengo, que es la composición del aluminato en la corriente 3 sobre 0.8 va a ser igual a la composición del aluminato en la corriente 4. Entonces, si yo sustituyo esto aquí, voy a obtener la siguiente ecuación. Voy a tener que 16 es igual a 50 por la composición del aluminato en la corriente 3 más 800 por la composición del aluminato en la corriente 4, pero eso es igual a la composición del aluminato en la corriente 3 sobre 0.8. Entonces realizo la operación de 800 entre 0.8 y me va a quedar 16 es igual a 50 por la composición del aluminato en la corriente 3 más 1000 por la composición del aluminato en la corriente 3. De aquí, pues lo que tengo que hacer es sumar estos términos, que va a ser 16 es igual a 1050 por la composición del aluminato en la corriente 3. Ya que tengo esto, lo despejo y entonces me va a quedar que la composición del aluminato en la corriente 3 va a ser igual a 16 entre 1050. Y esto me va a dar como resultado 0.01524. Para encontrar la composición del aluminato en la corriente 4 ocupo la relación que vamos a tener, que la composición del aluminato en la corriente 4 va a ser igual a 0.01524 entre 0.8, que me va a dar como resultado 0.01905. Ya por último, para calcular la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3, vamos a tener de la relación que habíamos obtenido de la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 más la composición del aluminato en la corriente 3,
era igual a 0.04, entonces de ahí despejamos, nos va a quedar esta ecuación. Vamos a obtener como resultado que la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 va a ser igual a 0.04 menos 0.01524, que es la composición del aluminato. La composición del hidróxido es igual a 0.02476. Y por último, la composición del hidróxido de sodio en la corriente 4 la obtenemos con la relación o la ecuación auxiliar, que es la composición del hidróxido de sodio en la corriente 3 sobre 0.8, y esto es igual a 0.02476 entre 0.8. Como resultado, 0.03095, y ya obtendríamos todas las composiciones y los flujos totales de este caso de estudio. Ya por último, nada más como comentario, la ecuación que no ocupamos, que es la ecuación del balance por componente del hidróxido de sodio, la podemos ocupar para corroborar que los datos que hayamos obtenido sean correctos. ¿Qué quiere decir esto? Que alguno de nuestras operaciones en algún momento hayamos realizado mal, y eso puede hacer que no nos cuadre esa ecuación. Si eso fuera a pasar, entonces tendríamos que revisar todas nuestras operaciones. Si esa ecuación coincide, entonces quiere decir que los cálculos que realizamos fueron correctos. Bueno, eso es todo. Espero y este video les sirva. Hasta luego.